Hola a todos. If you kneel with me, we'll begin with a silent prayer. Si se arrodillan conmigo, comenzaremos con una oración silenciosa. Amen. Amén. So I've been covering ancient history. Hemos estado cubriendo la historia antigua. I've made this point before, but I'll make it again. Ya hice este punto antes, pero lo voy a hacer de nuevo. Perhaps the biggest obstacle to understanding pagan history and sexuality there Tal vez el mayor obstáculo para entender la historia pagana y la sexualidad en aquel entonces is this issue of bias. es este asunto de los sesgos. People with differing views go back to this history Personas con distintas perspectivas van hasta esta historia to try and demonstrate evidence for their worldview. para tratar de encontrar evidencia para su cosmovisión. So someone will go back and say, see, homosexuality has been around forever. Entonces alguien podría decir, ir atrás en el tiempo y decir, ven, la homosexualidad siempre estuvo ahí, desde siempre. Proof, look at all this male-male sex in Greece. Pruebas de esta relaciones sexuales entre hombres. Another side will say, Y alguna otra persona diría, modern America is so pagan. la América moderna es tan pagana. Look at the immorality of pagan Rome illustrated in the West today. Vean la inmoralidad de la Roma pagana ilustrada en Occidente hoy. I would like to suggest that both arguments are equally incorrect. Quiero sugerir que ambos argumentos son igualmente incorrectos. Both are manipulating ancient history to defend their preferred worldview. Ambos están manipulando la historia antigua para sustentar su propia cosmovisión. Distorting history to fit a present-day argument. Están usando la historia para establecer un argumento en el tiempo presente. La distorsionan. Question. Pregunta. I'm still speaking about men, not women. Todavía estoy hablando hombres, no mujeres, Because it's so much easier to see in paganism. porque es mucho más fácil verlo en el paganismo. Because women were so trapped in these Porque societies. las mujeres estaban tan atrapadas en estas sociedades. But the arguments equally apply to women. Pero el argumento también aplica para las mujeres.
If a man has sexual encounters with other men, does that make him a homosexual? Si un hombre tenía encuentros sexuales con otro hombre, ¿lo hacía eso un homosexual? Does that mean he must be gay? ¿Significa eso que él debe ser gay? So all of these Greek men were gay. Así que todos estos hombres griegos eran gays. I would argue no. Yo argumentaría que no. And my defense is the following. Y mi defensa es la siguiente. In the 1950s, is it culturally acceptable to be homosexual? En los 1950, ¿es culturalmente aceptado ser homosexual? No, they would lose their jobs, they would lose their families. No, ellos perderían sus trabajos, perderían sus familias. It was like just being a leper cast out of society. Era como ser un leproso en aquella sociedad de antes. So those gay men in the 1950s, Entonces esos hombres gays en la década de 1950 they fit into what society expected of them. se trataban de encajar en lo que la sociedad esperaba de ellos. They married women, started families, had children. Se casaban con mujeres, empezaban familias, tenían hijos. So they had a woman fall in love with them. Entonces lograban que una mujer se enamore de ellos, Proposed to her, le proponían matrimonio, stood at the altar and married her. iban al altar, se casaban con ella, Had an erection, had sex with her, tenían una erección, tenían sexo con ella, raised children with her. criaban hijos con ella, In any of that timeline, y en ninguna parte de esa línea de tiempo did those gay men become heterosexual? se volvieron heterosexuales. No. En ningún punto en esa línea. That's what is so sad about those marriages and that history. Eso es lo que era tan triste de los matrimonios, de esos matrimonios en aquella historia. You look back at when they did that and there was always something missing from those marriages. Mirás hacia atrás cuando ellos hicieron eso y siempre hay algo que falta en esos matrimonios. So if it is possible for a gay man to act as a heterosexual, Entonces, ¿es posible para un hombre gay actuar como heterosexual? to fit into society, ¿Encajar en la sociedad? to have sex with a woman ¿Tener sexo con una mujer? and still be gay? ¿Y seguir siendo gay? It is possible for a Greek heterosexual man ¿Es posible para un hombre griego heterosexual when society tells him it is normal, expected, cuando la sociedad le dice que se espera de él y que es normal to do sexual acts with a young boy? que participe en actos sexuales con un muchacho joven? We'll just go along with that. Él lo The hacía. gay man could become sexually aroused, Un hombre gay podría ser sexualmente acosado. the heterosexual man can also. Y el hombre heterosexual también. El hombre gay podía That's ser just how excitado sexualmente y el sex hombre works heterosexual for también. a lot Así of es como people. funciona el sexo para muchas personas. But as I said yesterday, there's something missing. Pero como dije ayer, hay un faltante. Those 1950 marriages were never complete.
Esos matrimonios de los 1950 nunca eran completos. There was a deep soul need in the heart of those men that was never met. Había una necesidad muy profunda en esos matrimonios que nunca era satisfecha. And it wasn't all about sex. Y no se trataba de sexo. The attractions and connections we form with people run so much deeper. La atracción y la conexión que hay entre las personas se da en un nivel mucho más profundo. So my point is these Greek and Roman societies were not composed of all these homosexuals. Entonces, mi punto es que estas sociedades griegas y antiguas no estaba compuesta por homosexuales. By anything approaching the definition of what it means to be gay or lesbian today. Por nada que se acerque a la definición de lo que implica ser gay o lesbiana hoy en día. A Roman man could dominate about anyone or anything that he saw. Un hombre romano podía dominar a cualquiera o cualquier cosa que viera. Be confident in his status of masculinity because he dominated. Y se sentía cómodo en su estatus de masculinidad porque él era el que dominaba. And then go home to his wife. Y entonces volvía a casa con su esposa. And in a cultural context, a set of rules, a Greek man could do the same. Y en un contexto cultural, un hombre griego también podía hacer lo mismo. Just make sure you get married at 30. Solo asegúrate de que a los 30 estés casado. So you can continue that process of raising new little teachers, students to become new teachers. Entonces se perpetuaba ese proceso de reclutar nuevos jóvenes estudiantes para convertirse en maestros. Now, my argument is not that homosexuality did not exist. Entonces mi argumento no es que la homosexualidad no existía. There is abundant evidence that it did. Hay evidencia abundante de que sí existía. There were gay men and lesbian women through all of these histories. Hubo hombres gays y mujeres lesbianas a lo largo de todas estas historias. The question I wanted answered La pregunta que quiero responder is if they're so progressive, la pregunta para la que yo quería respuesta es que si ellos if eran tan anyone in those progresistas, societies, be an Edie Windsor and a Thea Spire, ¿alguien en esa sociedad podía ser Eddie Windsor o Tia Spire? or a John Arthur and a Jim Obergefell? ¿Alguien en esa sociedad podría haber sido John Arthur o Jim Obergefell? And my response is no, Y mi respuesta es que no, because these societies were deeply homophobic and patriarchal. porque estas sociedades eran profundamente homofóbicas y patriarcales. But despite their same-sex relationships, Y a pesar de esas relaciones entre personas del mismo sexo, in that precise cultural context, en ese contexto cultural preciso, they were not progressive societies. ellos no eran sociedades progresistas. Because if you fell in love with another person of the same gender, Porque si te enamorabas de otra persona del mismo género, if you're a woman, you don't have many options.
Si sos mujer, no tenés muchas opciones. If you're a man, you'd better hope they're a slave. Y si sos un hombre, tu esperanza sería ser un esclavo Or a prostitute. o un prostituto. And if they're a slave, you can go to his owner and say, "Can I borrow him?" Y si sos un esclavo, podés ir a tu amo y decir, ¿lo puedo tomar prestado? And the owner would say, "Sure." Y el dueño diría, sí, But that is not a relationship. pero eso no es una relación. Everything is built upon the idea of power. Todo está construido sobre esta idea de poder. Power, status, not relationship. Poder, estatus, no una relación. You had to have the power as a man. Como un hombre, tenés que tener el poder. Because the minute you slipped, you became female. Porque en el momento en el que en el momento en el que te dormís, te And volvés that was femenino. seen as an extreme degradation. Y eso era visto como una degradación extrema. So we've illustrated that through a number of societies. Entonces hemos ilustrado eso en varias sociedades. And what we wanted to do was go right back to early history. Y lo que queríamos hacer era ir hacia la historia We talked temprana. about the Kahun Papyri, Hablamos de los papiros de Cajún, the Samu Alu, de Samoa, the Kahun Papyri and the Suma Alu. el papiro de Cajún y de Suma Alu. So we could go back as stretch that mindset beyond the history of Greece. Entonces podíamos estirar esa mentalidad desde aquel entonces hasta los tiempos de Grecia. We were able to go back as far as the same generation of Sodom and Gomorrah. Fuimos capaces de ir tan atrás como hasta el mismo periodo de tiempo de Sodoma y Gomorra. To see that the evidence of the mindset over here Para ver que la evidencia de la mentalidad en este punto it was not just a unique, unpopular mindset, no era una mentalidad única y popular, but of all of the things historians disagree on, sino que todas las cosas en las que los historiadores no estaban de acuerdo, almost all of them agree on this one thing. a pesar de que hay muchas cosas en las que no están de acuerdo, todos estaban de acuerdo en esto, That the dominant mindset around sexuality for the ancient world que la mentalidad dominante en relación a la sexualidad en el mundo antiguo was centered around power, estaba centrada en el poder, the dominant and the submissive. el dominante y el sometido. So they went to the middle kingdom of Egypt to see the time of Sodom and Gomorrah. Entonces fuimos a la mitad del reino de Egipto en el tiempo de Sodoma y Gomorra. The uncle and the nephew, Seth and Horus, Un tío y su sobrino, Set y Horus, they were not in love. no estaban enamorados, There wasn't some type of spark or attraction between them. no había chispa o atracción entre ellos. The acts were culturally common, El acto era culturalmente común, as enacting the ideas of dominance and power. como
tomando este papel de dominante, de estar en el poder. It takes the idea of toxic masculinity to a whole new level. Y esto lleva la idea de la masculinidad tóxica a un nivel completamente nuevo. And I would suggest if we can trace it from here to here, Y yo quiero sugerir que si esto lo podemos rastrear desde acá hasta acá, the idea that the world before the flood was full of practicing gay and lesbian men and women, la idea de que en el tiempo antediluviano estaba lleno de personas que practicaban la homosexualidad siendo gays o lesbianas, that is why the flood came, y que eso es el motivo por el que vino el diluvio, is absolute insanity. es totalmente una locura. Then we went to the time period of Assyria. Fuimos también al periodo de tiempo de Asiria. The first quote in the document of quotes, just one sentence. La primera cita en el documento. Like other Oman collections, the Suma Ulu developed over the course of several hundreds of years around the middle of the 7th century BC. Al igual que otras colecciones de presagios, la Suma Alu se desarrolló a lo largo de varios cientos de años, hacia mediados del siglo VII a.C. First, quotes set 3. So what we read about the Suma Ulu was around 700 BC. Entonces lo que leímos de la Suma Alu fue alrededor del siglo VII a.C. And that's when we read that the concept of pederasty was first beginning maybe in Crete. Y ahí es donde vimos que el concepto de pederastia estaba como comenzando a aparecer. Principalmente en Grecia. We didn't go into Babylon. I just made the claim it was the same. No entramos en Babilonia, pero bueno, yo declaré que era lo mismo. That the little that I did review, it sounded worse. Podríamos resaltar de que era sutilmente peor. Then we had Greece, Fuimos a Grecia, Rome, Roma, and we continued with Rome all the way till Constantine. y continuamos por Roma hasta Constantino. I think the last law we looked at was 438 AD. Creo que el último punto al que fuimos fue 480 después de Cristo. 438 AD. No, 438 después de Cristo. So we've covered a time span from around 800, 900 BC Entonces hemos cubierto un periodo de tiempo desde 800 o 900 antes de to Cristo almost 438, 550 AD. Put around that. hasta más o menos el 438 o el 500 después de Cristo. Do you know, for the dominant thought for that time period, Y el pensamiento dominante para ese periodo de tiempo, almost 2,500 years, más o menos durante 2500 años, is that the sex act is a ritual, a reenaction es que el acto sexual es un ritual de actuación, of domination and submission. donde está
donde hay dominación y sumisión. It doesn't matter who you have it with, No importa con quién lo tenés, con quién lo practicas, as long as you are dominant, mientras seas el rol dominante, as long as no one can question your masculinity. mientras nadie pueda cuestionar tu masculinidad. And of course, there's many variations through that. Y por supuesto que hay muchas variaciones a través de todo eso. The Greek lower classes, for example, would ridicule both. Las clases bajas en Grecia ridiculizaban a ambos. But note, none of these societies are considering gay marriage. Pero en ninguna de estas sociedades se consideraba el matrimonio gay. It's not even a question. Ni siquiera era una pregunta, ni siquiera era un Now, asunto. again, some people will say, no, there's lots of evidence that they considered gay marriage. Entonces hay personas que podrían decir, hay mucha evidencia de que ellos consideraban el matrimonio gay. And when you ask for the evidence, Y cuando les pedís esa evidencia, they always start with Nero. ellos empiezan con Nerón. Now, I would argue that to prove something was tolerated culturally, Para probar que algo era culturalmente tolerado. Nero forcefully castrating a man to try and turn him into a woman, Nerón castraba a un hombre para tratar de convertirlo en una mujer. and then marrying him, Y después se casaba con él. is not a good example. Ese no es un buen ejemplo para sustentar tu teoría. They'll go to another emperor Entonces ellos van a buscar otro emperador who referred to one of his slaves as his husband. a quien se lo conoce por que uno de sus esclavos era su esposo. When they look at the writings or responses they have of the common people to these things, Y cuando ven los escritos o las respuestas que las personas comunes tenían para estas cosas, society always responded with ridicule. la sociedad siempre respondió con ridiculizando. It's not examples of the need or desire for a same-sex committed marriage. No son ejemplos de la necesidad o el deseo de matrimonios homosexuales comprometidos. I want to suggest we have a continuation of a similar mindset today. Quiero sugerir que hoy tenemos una mentalidad que es una continuación de esa mentalidad. That thread of connecting sex with domination and submission is still here in our mindset. Que esa trama en la que conectamos la dominación y la sumisión con el sexo está todavía entre nosotros. You can thread it all the way through paganism, right through Constantine. Lo podés trazar todo el camino desde el paganismo hasta Constantino. So whenever you've done something wrong while you're driving, Entonces, por ejemplo, cuando haces algo mal mientras manejás, mientras conducís, and you upset someone, y haces que alguien se enoje, que alguien se moleste. have you ever had someone raise their middle finger to you? ¿Alguna vez te pasó que alguien te levante el dedo del medio? Why is that an insult? ¿Por qué es eso un insulto? What's with the middle finger? ¿Qué pasa con el dedo del medio? The middle finger is the finger people would expect to use with penetration. El dedo del medio es el que la gente esperaría que se utilice para la penetración.
But if sex is meant to be pleasurable, what's the big deal? Pero si se supone que el sexo sea algo para proveer placer, ¿cuál es el problema? I don't know if anyone has ever said to you the following slur. No sé si alguna vez alguien te dijo lo siguiente. I don't know how it goes in other languages, No sé cuán grosero es en whether or not otros every language has the F word. idiomas. No sé si todos los idiomas tienen una palabra que empieza con F. It says F you. FU. And I would always wonder, why is that an insult? Y nunca entendí por qué que alguien To tell tenga sexo con vos someone es un to go have insulto. sex. Decirle a alguien que vaya a tener sexo porque eso sería un insulto. Because the issue with the F word and the middle finger Porque el tema con el dedo del medio y la palabra esta is that it's essentially telling a person to be penetrated. es esencialmente decirle a una persona que sea penetrada. Even if people don't think about what they're doing, and most don't, Incluso cuando las personas no piensan en lo que están haciendo, la mayoría de hecho no lo hace. I would suggest that under the layers of the ignorance of society, Hay ignorancia en la sociedad, the same mindset and stigma is very much alive. pero esa misma mentalidad, ese estigma sigue estando vivo. The stigma around penetration El estigma alrededor de la penetración and the idea that that will put you in your proper place. y la idea de que eso te va a colocar en tu sitio, en tu lugar. The men of Sodom and Gomorrah didn't want to rape a woman Los hombres en Sodoma y Gomorra no querían violar a una mujer, not because these men were gay, no porque eran gays, but because women already knew their place. sino porque las mujeres ya sabían cuál era su sitio. It was these new men, these strangers, waltzing into their city Estos hombres extraños, ¿qué hacían en su ciudad? that needed to know their place. Ellos era necesario que sepan cuál es su sitio. And we have the same mindset. Y nosotros tenemos la misma mentalidad. And whether people realize it or not, Y ya sea que las personas se den cuenta o no, when they raise the middle finger or they say F you, cuando levantan el dedo del medio o dicen ese insulto, every action has a reaction. cada acción tiene una reacción. And even with ignorance, Y incluso con ignorancia, everyone knows what that middle finger means. de por medio, todos saben qué significa ese dedo del medio. Everyone knows that you would expect a woman to be the penetrated. Todos saben que se esperaría que la mujer sea la que es penetrada. So whether they connect the dots or no, they're continuing the same sexism. Así que ya sea que ellos conecten los puntos o no, continúan metidos en ese mismo sexismo. That Greek thought of women as incomplete, Ese pensamiento griego de que las mujeres están incompletas. their view of women as so degrading, Ellos veían a las mujeres como tan degradadas.
I grew up in conservative Adventism. Yo crecí en el adventismo conservador They'd often say modern society is so Greek. y ellos solían decir, la sociedad moderna es tan griega. I would suggest it is, Y yo quiero sugerir que de hecho lo es, but not because of immorality, pero no por la inmoralidad, but because of the views of women and the sexism. sino por cómo ven a las mujeres y por su sexismo. I want to read a quote by Lisa Miller from, not her quote yet, it'll be, start with, so the question, second paragraph. Voy a leer una pregunta en el segundo párrafo. So the question still remains, this is from Inquiry's Journal. La pregunta sigue siendo, esto es de un periódico, Titled Gay Marriage in Antiquity, How Far Have We Come? que se titula El matrimonio gay en la antigüedad, ¿cuán lejos hemos llegado? So the question still remains, can modern America learn from the same-sex behavior and attitudes of ancient Greece and Rome? The short answer, no, we can't. Though these ancient cultures were far more accepting of same-sex interaction than our modern American culture is, the fact remains that they both share similar ideas about how marriage should be, and there is no room in any of these cultures for the concept of gay marriage as anything more than a joke, as in ancient Rome witnessed by the reactions to the Emperor Nero, or a corruption of the sanctity of marriage as witnessed in modern America. Así que la pregunta sigue siendo, ¿puede la América moderna aprender del comportamiento y las actitudes hacia el mismo sexo de la antigua Grecia y Roma? La respuesta corta, no, no podemos. Aunque estas culturas antiguas aceptaban mucho más la interacción entre personas del mismo sexo que nuestra cultura americana moderna, el hecho es que ambas comparten ideas similares sobre cómo debe ser el matrimonio. Y no hay lugar en ninguna de estas culturas para el concepto de matrimonio gay como algo más que una broma, como en la antigua Roma, atestiguado por las reacciones al emperador Nerón, o una corrupción de la santidad del matrimonio en la América moderna. The nutshell of their argument La naturaleza de su argumento is that it is the fight against gay marriage in the United States es que la lucha en contra del matrimonio gay en los Estados Unidos, that it's that mindset you find typified in pagan cultures. es esa mentalidad la que encontramos tipificada en las culturas antiguas Which is the argument we've been developing all along. y que es el argumento que hemos intentado desarrollar todo este tiempo. I didn't want to distract from this theme by going into other cultures, No quería distraer de este punto al entrar en otras culturas, such as Thailand pre-colonialism. como Tailandia o el precolonialismo, But I do want to say, pero sí quiero decir if you're a woman then unfortunate enough to be in one of the harems, que si eras una mujer en ese tiempo desafortunada, lo suficiente desafortunada para ser parte de uno de sus harenes, you would not want to be lesbian. no querrías ser lesbiana. If you were dragged out and publicly lashed. Si lo eras, ibas a ser arrastrada y públicamente latigada, azotada. And a culture that recognizes trans women Y la cultura que reconoce a mujeres trans, people who are born with the biological sex of male
and transition to their gender identity female. Personas que nacen con su sexo biológico masculino y hacen una transición hacia el género femenino. What about all the people born with the biological sex of female? Y que sobre todas esas personas que nacen con el sexo biológico femenino. The other culture would be that we would discuss would be the North American Indians. La otra cultura que discutiríamos sería la de los nativos norteamericanos. I'm not suggesting that some tribes, some portions didn't have a level of freedom. No estoy sugiriendo que algunas porciones de esas culturas no tenían un cierto nivel de libertad, But when we had the message of understanding two streams of information, pero cuando tenemos el mensaje de entender las dos corrientes de información, we can't use the same fast brain we took to conservative arguments no podemos usar el mismo cerebro rápido que nos llevó a los argumentos conservadores and take them to liberal arguments. y llevarlos hacia argumentos liberales. And memes are fast brain arguments. Y esos son argumentos del cerebro rápido. Going to share screen for a moment. Les voy a compartir la pantalla por un momento. One such meme you will see shared is this photo of an indigenous Native American. Esta foto es de una indígena nativa americana. And they will say, it says the following: Christian leaders stand on our soil and claim gay marriage has never occurred here. Over 130 tribes in every region of North America performed millions of same-sex marriages for hundreds of years. Their statements are both hateful and ignorant. Your homosexual was our two-spirit people and we considered them sacred. Dice, los líderes cristianos se paran en nuestra tierra y dicen, matrimonio gay, el matrimonio gay nunca ocurrió aquí. Y más de 130 tribus en cada región de Norteamérica han realizado millones de matrimonios del mismo sexo por cientos de años. Sus declaraciones son llenas de odio y de ignorancia. Tu homosexual eran personas de dos espíritus y nosotros somos considerados, nosotros los hemos considerado a los homosexuales como sagrados. There is so much wrong with this picture and statement. Hay tantas cosas mal en esta imagen y en esta declaración. I'm not saying that because I've heard anyone in the movement share it or make that argument. No lo estoy diciendo porque escuché a alguien en el movimiento compartir o decir este argumento. But please do not take the mistakes of past dispensations regarding two streams of information and how we process external knowledge. Pero por favor no cometan el mismo error que en las dispensaciones pasadas de no usar las dos corrientes de información para analizar And el use them to conocimiento support liberal causes. y utilizar eso para apoyar causas liberales. People who do that with Greece damage their own argument. Las personas que hacen eso con Grecia simplemente dañan su propio argumento. And they're wrong. Y ellos están equivocados. And there is a lot wrong with this meme. Y hay algo muy equivocado en este meme. Just like the Greeks, they did not even conceptualize homosexual people or gay marriage.
Tanto como los griegos, ellos no conceptualizaban a los homosexuales o el matrimonio gay. The two-spirit person was seen as a spiritual role. La persona de dos espíritus era visto como cumpliendo un rol espiritual. People did not get to choose freely for themselves. Las personas no se les daba la posibilidad de elegir libremente por sí mismos. It was a tribal understanding and in most cases patriarchal. Era un entendimiento de la tribu y muchas veces patriarcal. I'm not ignoring the pockets where there were matriarchal tribes. No estoy ignorando que había algunas tribus matriarcales, But you couldn't just be today's definition of a John Arthur. pero no podrías encajar en esas culturas la definición actual de un John Arthur. This ends up being nothing more than just a nicer looking cultural appropriation. Esto no es más que una apropiación de una cultura que se ve bien. The people who were two-spirited were chosen by the elders. La persona que era la persona de dos espíritus era elegida por los ancianos. They didn't reach an age and make a decision for themselves. No es que ellos alcanzaban una edad y tomaban la decisión por sí mismos. If you're a member of the Sioux tribe Si eras miembro de esa tribu and you were a woman and you were raped, y eras una mujer y eras violada, your rapist would be expected to give your husband some money. el violador, se esperaba que el violador le dé a tu esposo cierta cantidad de dinero. However they organized that, you would pay him off. Depende cómo lo organicen, ibas a pagar. And then he could take you. Y entonces, una vez que pagaba, te podía tomar. I'm not meaning to denigrate indigenous cultures. No estoy tratando de denigrar a las culturas indígenas. But I'm not willing to culturally appropriate with our modern Western mindset. Pero no estoy dispuesta a apropiarme de esa cultura con mi mentalidad moderna occidental. And also whether it's politically correct or incorrect. Y ya sea políticamente correcto o políticamente incorrecto, I'm unwilling to justify sexism and abuse. no estoy dispuesta a justificar el sexismo y el abuso. I do not care whether it's modern Australia or Indigenous Australia. No me importa si es la Australia moderna o la Australia indígena. Not ignoring the abuses perpetuated by the invaders of this country. No ignoro los abusos perpetrados por los invasores de este país. We do not excuse the sexism, patriarchy, and abuse of any culture. No excusamos el exceso, el abuso y el patriarcado en ninguna cultura. And you would be hard pressed to find any culture Sería that difícil en cualquier operate cultura of a deeply misogynistic, patriarchal mindset. porque todos ellos operaban con una mentalidad
misógena. So these ancient cultures are not even considering gay marriage. Entonces, todas estas culturas antiguas ni siquiera consideraban el matrimonio gay. What changed here? ¿Qué fue lo que cambió acá? So there's two arguments down in our reform line. Entonces, hay dos argumentos en nuestra línea de reforma. People have two views. Las personas tienen dos perspectivas. Someone will say, Alguien podría decir, your American Western society is so much like pagan Rome. tu sociedad americana occidental es tan parecida a la Roma pagana. Jerry Falwell crying out, Jerry Falwell clamando like Jeremiah. como Jeremías. A hail of judgments are coming upon this country. Los juicios se acercan a este país. Because it's immoral, just like all these pagan countries that God swept away. Porque es inmoral como todas estas culturas que Dios barrió de la faz de la tierra. And the sexual revolution and the movement for gay rights are two key instigators for this moral fall. Y los movimientos homosexuales y la revolución sexual son dos poderosos The instigadores sexual revolution and the movement for gay rights. de esta caída moral. Los derechos homosexuales y la revolución sexual. This is why America is falling morally. Esta es la razón por la que América está cayendo moralmente. And will come under the judgment of God. Y vamos a terminar bajo el juicio de Dios. And will divide, and Jerry Falwell agree. Y tanto Jerry Falwell como Walter White están de acuerdo. Walter White. Or the following argument. O podemos tener el I'm siguiente not argumento. addressing the movement or Adventism. No estoy abordando el movimiento o el adventismo. My question is, how has the secular world changed Mi punto es cómo ha cambiado la cultura secular between Middle Kingdom Egypt and modern America? entre la mitad del reino de Egipto y la América moderna. Because we always focus on the glorious land. Siempre vamos a enfocarnos en la Tierra gloriosa. I agree with the second argument. Y yo estoy de acuerdo con el segundo argumento. And that is that all of these societies Que dice que todas estas sociedades operated on the following construct. operaban según el siguiente constructo. Male, Masculino, superior, superior, dominant, dominante, leader, líder, woman. mujer. I'm going to put that in little asterisks Lo voy a poner con comillas. because it's not just women, it's not just female. Porque no son solo mujeres, no son solo femeninos. Remember, it's anything womanized. Es todo lo que es afeminado. So they will put men here. Entonces ellos también pondrían a hombres debajo de esto. If they play the part or act like a lowly woman. Si jugarían el rol o se comportarían como una mujer. Inferior, submissive, Inferior, sumiso, liderado. What changed between Middle Kingdom Egypt and modern America? ¿Qué cambió entre Egipto y la América moderna? Is second wave feminism and the sexual revolution. La segunda ola del feminismo y la revolución sexual.
The sexual revolution La revolución sexual said, you know what? dijo, ¿saben qué? We don't care if we're the ones that get penetrated. No nos importa si somos los que somos penetrados. We are not passive sex objects. Nosotros no somos objetos de sexo pasivo. We are active. Nosotros somos activos. We have agency. Nosotros tenemos voluntad. We have agency. We have the ability to be active. Tenemos esa habilidad de ser activos. We like sex too. También nos gusta el sexo. It's not something you do to us. El sexo no es algo que ustedes nos hacen a It's nosotros. something that we do to you too. Es algo que nosotros les hacemos a ustedes también. And they attacked this idea of the passive. Entonces ellos atacan esta idea de lo pasivo. This was the core, I would say, the crux of the sexual revolution. Esto fue la clave, vamos a decirlo así, de la revolución And sexual. they physically, violently fought to take down this idea of the passive. Y ellos físicamente pelearon para derrumbar esta idea de lo pasivo. Because it wasn't an argument just about sex. Porque no era un argumento simplemente de sexo. The sexual revolution was not all about sex. La revolución sexual no era todo sobre sexo. Because as we've seen all week, when you're passive, it has a lot of connotations and expectations. Porque como hemos visto a lo largo de toda la semana, cuando sos pasivo, eso tiene muchas connotaciones y cosas que se esperan de vos. It affects the way that you are perceived as an entire person. Afecta la manera en cómo sos percibido como una persona completa. It was not all these sexually active women just wanting to have sex. No era solamente mujeres que querían tener sexo. They wanted this thousands of years old idea of being penetrated, submissive, inferior, passive, done away. Ellos simplemente querían que todos estos miles de años de la idea de ser inferiores, sumisos, penetrados, pasivos, que toda esa idea desaparezca. The second thing that dismantled this La segunda cosa, particularly second wave feminism. fue la segunda ola del The feminismo, feminism from the beginning. el feminismo desde el comienzo. They just attacked the construct itself. Ellos atacaron el constructo en sí. The entire way society constructed the ideas of power and leadership and dominance. Toda la manera en la que la sociedad construyó esta idea de poder y dominancia. The scale of the war regarding the sexual revolution and second wave feminism La escala de la guerra en relación a la revolución sexual y la segunda ola del feminismo it's something that's never been seen ever in world history. es algo que nunca fue visto antes en la historia de la humanidad, del mundo. And when you destroyed the idea of passive, Y cuando destruís la idea de lo pasivo, linked to submission and inferior, de lo inferior, de lo sumiso, and society did this, y la sociedad hace esto, the masculine lo masculino, el masculino, and anything like a woman
feminine, y cualquier cosa femenino o que sea como una mujer, it dismantled the fundamental argument that all of these societies had. desmantela el argumento fundamental que tenían todas estas sociedades. Until you dismantled this power imbalance, Hasta que no desmantelas este balance de poder, true homosexuality, equal rights gay marriage, la verdadera homosexualidad, la igualdad de derechos, el matrimonio gay, could never have been tolerated. nunca podría haber sido tolerado. And I want to make the point this isn't an argument over Christianity. Y quiero hacer el punto de que esto no es un argumento sobre el cristianismo. This is all just secular societies. Estos simplemente son las sociedades seculares. But you can do the following. Pero podés hacer lo siguiente: Say paganism, paganismo, papalism, papismo, Protestantism. protestantismo. If you wanted to link it with Christianity, that would be the way to do it. Si quisieras vincular esto con con el cristianismo, esta sería la manera de hacerlo. But rather than blame God and Christianity Pero en vez de culpar a Dios y al cristianismo and think that pagan societies had equality figured out, y pensar que las sociedades paganas tenían igualdad, you should trace it to its source. deberías rastrear hasta la fuente. And it's not Seth, it's Cain. Y no es Set, es Caín. It's not Seth, it was Cain. Y no es Set, fue Caín. So the minute you dismantled for the first time in world history Así que en el momento en que desmantelas esto en la historia mundial, this social construct, este constructo social, as soon as society, external society did that, tan pronto como la sociedad externa hace eso, 2013, 2014, and 2015 en became inevitable. lo del 2013, el 2014 y 2015 se vuelve inevitable. It was just a matter of time. Era solo cuestión de tiempo. I want to quote from the same author Quiero citar del mismo autor, la misma autora, who wrote the 1989 article, que escribió el artículo de 1989. Andrew Sullivan, El autor, Andrew Sullivan, in the New Republic, en el periódico La Revista Nueva República, The Conservative Argument for Gay Marriage. un argumento conservador para el matrimonio gay. I'm going to read an article that he put out in 2015 Voy a leer de un artículo que él publicó en 2015, after this Supreme Court case. después de este caso de la Corte Suprema. And in this article, Y en este artículo, he's going to remind us él nos va a recordar and then quote from an article he wrote in 1996. y entonces nos va a recordar y va a citar un artículo de él mismo que escribió en 1996. He wrote this article in 1996 Él escribió este artículo en 1996 because of the attacks that were coming from the states debido a los ataques que venían desde el Estado, de parte del Estado, on interracial marriage and gay rights.
sobre los derechos de los gays y los matrimonios interraciales. So if you want to read this 2015 article, Entonces, si querés leer este artículo de 2015, it's titled "It is Accomplished." que se titula Ha sido logrado. The source does require a subscription, La fuente requiere suscripción, but they give you a few free articles, which is how I got them. pero ellos te dan algunos artículos gratis, así es como lo conseguí. Quoting him, Lo voy a citar. "We are not disordered or sick or defective or evil, at least no more than our fellow humans in this vale of tears. We are born into family. We love, we marry, we take care of our children, we die. No civil institution is related to these deep human experiences more than civil marriage, and the exclusion of gay people from this institution was a statement of our core inferiority, not just as citizens, but as human beings. It took courage to embrace this fact the way the Supreme Court did today. In that 1996 essay, I analogized to the slow end to the state bans on interracial marriage." No somos desordenados, ni enfermos, ni defectuosos, ni malvados, al menos no más que nuestros semejantes en este valle de lágrimas. Nacemos en familia, amamos, nos casamos, cuidamos de nuestros hijos, morimos. Ninguna institución civil está más relacionada con estas profundas experiencias humanas que el matrimonio civil, y la exclusión de los homosexuales de esta institución fue una declaración de nuestra inferioridad fundamental, no solo como ciudadanos, sino como seres humanos. Hacía falta valor para aceptar este hecho del modo en que lo ha hecho hoy el Tribunal Supremo. En ese ensayo de 1996, yo hice una analogía con el lento fin de las prohibiciones estatales del matrimonio interracial. The process of integration, this was the civil rights movement, like today's process of coming out, introduced the minority to the majority and humanized them. Slowly, white people came to look at interracial couples and see love rather than sex, stability rather than breakdown. And Black people came to see interracial couples not as a threat to their identity, but as a symbol of their humanity behind the falsifying carapace of race. It could happen again, but it's not inevitable. And it won't happen by itself. And maybe sooner rather than later, the people who insist upon the centrality of gay marriage to every American's equality will come to seem less marginal or troublemaking or cultural or bent on ghettoizing themselves. They will seem merely like people who have been allowed to see the possibility of a larger human dignity and who cannot wait to achieve it. Entonces él ahora va a citar su artículo de 1996 y dice, el proceso de integración, que tenía que ver con los derechos de los gays, como el proceso actual de salir del armario, de salir del closet, introdujo a la minoría en la mayoría y la humanizó. Poco a poco, los blancos empezaron a ver a las parejas interraciales y a ver el amor en lugar del sexo, la estabilidad en lugar de la ruptura, y los negros llegaron a ver a las parejas interraciales no como una amenaza a su identidad, sino como un símbolo de su humanidad tras la falsa coraza de la raza. Podría volver a ocurrir, pero no es inevitable. Y no ocurrirá por sí solo. Y tal vez, más pronto que tarde, las personas que insisten en la centralidad del matrimonio gay para la igualdad de todos los estadounidenses llegarán a parecer menos marginales o problemáticas o culturales o empeñadas en encerrarse en un gueto. Parecerán simplemente personas a las que se les ha permitido ver la posibilidad de una mayor dignidad humana y que no pueden esperar a conseguirla. I think of the gay kids in the future who, when they figure out they are different, will never know the deep psychic wound my generation and everyone before mine lived through,
the pain of knowing they could never be fully part of their own family, never be fully a citizen of their own country. Pienso en los niños homosexuales del futuro, que cuando descubran que son diferentes, nunca conocerán la profunda herida psíquica que vivió mi generación y todas las anteriores a la mía, el dolor de saber que nunca podrán formar parte de su propia familia, que nunca serán ciudadanos de su propio país. I think more acutely of the decades and centuries, I want to add millennia, of human shame and darkness and waste and terror that defined gay people's lives for so long. And I think of all those who supported this movement who never lived to see this day. And I think who never lived to see this day, who died in the ashes from which this phoenix of a movement emerged. This momentous achievement is their victory too. For marriage, as Kennedy argued, endures past death. Pienso más agudamente en las décadas y siglos, Tess agrega milenios, de vergüenza humana y oscuridad y desperdicio y terror que definieron la vida de los homosexuales durante tanto tiempo. Y pienso en todos aquellos que apoyaron este movimiento y que nunca vivieron para ver este día, que murieron en las cenizas de las que surgió este fénix del movimiento. Este logro trascendental es también su victoria, ya que el matrimonio, como sostenía Kennedy, perdura más allá de la muerte. I wanted to add millennia Yo quería agregar milenios, because it's not something Christianity brought. porque no es algo que trajo el cristianismo. It runs much deeper. Es algo que transcurre mucho más And profundo. 2015 was not a Western society following pagan ideas. Lo de 2015 no fue la cultura occidental siguiendo ideas paganas. It was something unprecedented, Fue algo sin precedentes. a rejection of a pagan construct. Fue el rechazo de un constructo pagano. This. Esto. We'll take a break now and come back. Vamos a tomar un recreo ahora y vamos a volver. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, cerramos con una oración. Dear Lord, Querido Señor, thank you for how you have led your people gracias por cómo has guiado a tu pueblo through thousands of years, a través de miles de años, through crisis after crisis, crisis tras crisis, surrounded by so many issues, so many fights. rodeados por tantos asuntos, rodeados por tantas luchas. We know you're still leading. Sabemos que aún estás guiando. I pray that in the craziness of the current world, Oro para que en la locura del mundo actual we might hear your still small voice, podamos continuar oyéndote showing us right from wrong, y que nos puedas mostrar qué es correcto y qué es incorrecto, restoring your people. y que puedas restaurar a tu pueblo. I pray this in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.